punto 2, menciono acá a una innovación, a una idea, a una teoría, está escrito entre comillas justamente por eso, que se llama la maldición de los recursos naturales. Esta maldición de los recursos naturales, que es una innovación de Friedman, Thomas Friedman, no Milton Friedman, de Stiglitz y de Jeff Sachs, ambos Nobeles en materia de economía, han deducido que los países que son ricos en recursos naturales, no solamente en recursos tierra para la agricultura, sino también en petróleo, en gas, generalmente son países inestables, con gobiernos inestables y que no crecen como deben crecer. Dios, la naturaleza, le ha dotado de recursos naturales excelentes, pero a veces de malos gobernantes. En la Argentina, que mientras ustedes estaban en plena revolución en 1910, la Argentina ya era denominada el granero del mundo. Luego, varias intervenciones estatales han impedido que la Argentina crezca como debía haber crecido en estos últimos 80 años. No obstante, lo hizo así. Hoy, la producción mundial, la población mundial, requiere una producción de cereales y oleaginosos de niveles muy importantes, como pueden ver en la planilla visual. Hace 10 años atrás, el 60% de la población tenía como alimento básico a estos 4 granos, principalmente a los 3 de arriba, al arroz, al trigo y al maíz. La soja venía lejito, cabalgando nada más que con 160 millones de toneladas. Hoy, en la campaña 2010-2011, esa producción en el mundo ha crecido, ha permitido alimentar al mundo y uno de los productos más importantes en materia de crecimiento ha sido justamente el cultivo de la soja. No es la panacea, no es la solución, pero es un producto muy importante. 5 regiones alimentarán al mundo en las próximas décadas. Como dije anteriormente, gran parte de la población se concentra en la China. El Valle del Ganges es muy importante como proveedor o como región proveedora de alimentos. El Valle del Río Amarillo, En la India, el Valle del Ganges es otro proveedor importante de alimentos. Después tenemos al este de Europa, de donde nació el trigo, entre los ríos Éufrates y Tigris. En Ucrania, el este de Europa, gran productor de alimentos y de granos. Después tenemos la cuenca del Mississippi y el Missouri en Estados Unidos, en América del Norte, y en América del Sur la cuenca del río Paraná y río Uruguay como grandes proveedores de alimentos. Graves problemas de deterioro en el uso de la tierra sufre China y sufre grandes cambios climáticos como todo el mundo, pero ahí son más fuertes y son muchos más habitantes. Lo mismo sucede con el Valle del Ganges. Está muy endeble como para hacer y asegurar la provisión total de alimentos que requiere su población. En Ucrania o el este de Europa todavía existe mucha inestabilidad política, de manera que 2 oferentes mundiales muy importantes están en este continente, en América, un conjunto de América del Norte y otro conjunto de América del Sur. Habían varias teorías. Hoy hablé de la teoría de Malthus, que la población iba a crecer en forma más rápida que la producción de alimentos. Después hay un argentino que en los años 50, que se llamaba Raúl Prebisch, a quien conocí personalmente, elaboró una teoría económica que fue muy novedosa en su momento, que fue muy importante y que todavía en algunas universidades se sigue enseñando, que era la teoría del deterioro secular de los términos del intercambio. Como Malthus, él decía los mismos términos, pero en otra cosa, que el precio de los productos industriales iba a crecer mucho más rápido que el precio de los productos agrícolas. Ambas teorías hoy están perimidas, la de Malthus y la de Prebisch. Ustedes han visto en estas conferencias pasadas
de que el precio de los productos agrícolas o provenientes del sector primario están creciendo en términos reales en forma muy importante y que van a seguir creciendo en términos reales en forma muy importante. De manera que de estas cinco regiones, como vemos en la pantalla, 2 son muy importantes y a México también le va a tocar ser proveedor importante de alimentos de exportación y con mayor seguridad de alimentos de su propia población porque tiene y es originario uno de los cultivos más importantes del mundo como es el maíz. Aquí estoy con la teoría de los recursos naturales que ya he mencionado, pero los países que sufren la maldición de los recursos naturales, decía anteriormente que tienen gobiernos endebles y que su economía no crece como debe crecer. En muchos casos son monarquías, en algunos casos son países muy dictatoriales, como sobre todo algunos países productores de petróleo, no me refiero a México, por supuesto. En algunos casos existen familias feudales y en otros casos, los más modernos, existen democracias populistas, en donde la mayoría de estos gobiernos, cualquiera sea su naturaleza, como la que he mencionado, se apropian muchas veces de la renta de los recursos naturales. Esto ha venido haciendo la Argentina con sus productores agropecuarios desde hace muchos años. Hoy, cuando se discute el Farm Bill de Estados Unidos o la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, y se están discutiendo cómo hacer para que se mantengan o aumenten o se sostengan los presupuestos para otorgar subsidios, para sostener precios, para mejorar producciones, en Argentina se castiga la producción cobrando impuestos a la exportación. Realmente tenemos como país que rever esta situación porque no estamos ayudando a sostener las necesidades de alimentación del mundo. El Estado está viviendo de las necesidades de los otros, sobre todo de los productores que no se quedan con las ganancias que corresponden. Por eso, señores miembros del Consejo Agrario Nacional Agropecuario, señores productores, aquí muchos presentes, les comento una experiencia, les hago un requerimiento. No dejen que los gobiernos intervengan en los mercados y en sus propias actividades. Paguen los impuestos que pagan todo el mundo, nada más. Argentina. Mi amigo del Uruguay, compañero Uruguay, mencionó algo, pero la Argentina tiene condiciones, tiene recursos naturales, tiene malas administraciones en algunos casos, en algunos periodos, pero es un país importante como lo fue a principios del siglo pasado y hoy tiene una nueva oportunidad. Argentina es el primer exportador de miel. Antes era el primer exportador de trigo, de carnes, de otros cereales. Hoy es solamente el primer exportador mundial de miel, el primer exportador mundial de jugo concentrado de limón, el primer exportador de aceite de maní y el primer exportador de harina de soja. Es el segundo exportador de maíz, de aceite de girasol, de limón y limas, principalmente limón, de peras. Hasta hace unos años atrás era el primer exportador de peras, de maní con cáscara, de otros preparados. Es el tercer exportador mundial de soja en granos, de ajo, de jugo de manzana concentrado, entre otros. Seguramente los organizadores repartirán esta información y estas planillas a los efectos que ustedes después tengan para consultar y así yo no sigo mencionando todos los productos importantes o la posición exportadora de Argentina. Esta es la tapa de una publicación que mencionaba anteriormente, que hicimos entre 4 exministros de diferentes gobiernos, desde la democracia a la fecha, o sea, desde el año 83, en donde hemos requerido que el Estado piense a largo plazo utilizando distintas políticas para sostener al sector agropecuario en su situación de ventaja en términos del intercambio comercial internacional. Esos secretarios o ministros, como se los dice acá, ahora también en la Argentina se dicen ministros, han sido Lucio Reca, Marcelo Regúnaga,
a quienes represento, y también Rafael del Pech. Hemos dicho a la sociedad de que la Argentina nuevamente tiene una oportunidad histórica para el desarrollo económico y social, que hay que romper otro mito, que es el mito del valor agregado con los tubos y los hierros. ¿Se acuerdan del desarrollo industrial? De que el desarrollo industrial proviene solamente de dar valor agregado a través de una industria a veces muy confundida con la industria automotriz, que emplea muy poca gente, o industria que utiliza mucho mineral de hierro y mucho acero. El sector agropecuario es el nuevo modelo de producción y de crecimiento y motor de crecimiento de muchos países del mundo. Argentina, uno de ellos, Brasil, otro de ellos. En general, todos los países tienen capacidad de producción agropecuaria. Hay algunos que tienen más, otros que tienen menos. Hay algunos que pueden aprovechar, con poca población como es Argentina, de la demanda mundial de alimentos. Otros tienen pocos recursos, buenos gobiernos o buenas políticas como ha sido Japón. Me acuerdo un viejo profesor de economía que cuando hacía la clasificación hace 50 años atrás de los países, él mencionaba a los países industriales, a los países en desarrollo, a Japón y a Argentina. Es decir, como dos modelos distintos. Japón, que hacía mucho con pocos recursos naturales, y Argentina, que tenía muchos recursos naturales y hacía muy poco. Señores, hoy se habló y se mencionó la Revolución Verde. Yo creo que hemos tenido ya una segunda Revolución Verde a mediados de los años 90 con la incorporación de los organismos genéticamente modificados. Ha crecido la producción en el mundo de manera importante, sobre todo de algunos productos como los genéticamente modificados, como la soja, como el algodón, que se destina a fines alimenticios, o como el maíz. Seguramente aquí en México ya se están aplicando organismos genéticamente modificados. No vamos a poder alimentar al mundo si no tenemos más tecnología, más producción agropecuaria, y si de esa tecnología nosotros no podemos dejar de aprovechar el uso de la inteligencia humana para crear estos nuevos elementos, estos nuevos eventos, como se dice técnicamente, en materia de biotecnología. Esto se ha producido en la Argentina. Esta producción con el empleo de fertilizantes en millones de toneladas ha sido la parte de la Revolución Verde en los años fines de los 60, años 70, en donde se empieza a usar mucho fertilizante, se empieza a usar rotación de cultivos, mecanización agrícola, y a partir de los años 90 se empiezan a utilizar, se ve el impacto en la gráfica, se empiezan a utilizar organismos genéticamente modificados. La soja en Argentina se empezó a plantar en el año, para la campaña 95-96, 1 millón de hectáreas. Hoy el 97% de la producción de soja es de origen transgénico y se exporta casi todo, porque la Argentina consume muy poca soja para alimentar al ganado, poquísima soja para el consumo humano y poca aceite de soja, de manera que todo ese gran sector, ese gran complejo industrial, que es uno de los más importantes de Argentina, es netamente de exportación. Hoy, la ciudad de Rosario, que queda casi en el sur del río Paraná, cerca del río de la Plata, es el hinterland más importante y más competitivo a nivel mundial para la producción y la transformación de soja. Eso estamos haciendo. Pero yo no vine a hacer una propaganda de lo que hace Argentina, sino a tratar de comentar y transferir a los señores, principalmente productores, y muchos de ellos y muchos otros que son alumnos que en el futuro van a tener posibilidad de trabajar en estos temas. Mucho se ha discutido con los organismos genéticamente modificados. A mí me tocó aprobar varios, pero en forma de efecto no deseado, quizás de casualidad, se empezó a usar cuando promocionábamos el uso de arado de cinceles para evitar el deterioro de los suelos. Con el material transgénico se empezó a aplicar lo que se denomina labranza cero.
De manera que, por un lado, mayor producción, mayor productividad, mayor eficiencia, menores costos, que permite alimentar a gran parte del ganado y gran parte de los granos de soja o el aceite de soja que se usan para la alimentación humana, provienen de los organismos genéticamente modificados, pero que a su vez permitieron estos organismos genéticamente modificados hacer un uso racional del suelo y ayuda a la conservación de los suelos. Si bien desde que se empezó a usar la fertilización es necesario año a año agregar a los suelos lo que mencionaba el otro profesor que estuvo en la reunión anterior de los químicos que se conocen, los que están en materia agrícola como NPK. O sea, a los suelos hay que agregar nitrógeno, fósforo y potasio.